Hola mis queridos viajeros, sean todos bienvenidos nuevamente a este canal de desarrollo personal y espiritual. Hoy quiero tratar con ustedes un tema muy interesante y controversial. ¿No les ha pasado que cuando comienzan a hablarle a alguien sobre la espiritualidad, muchas veces suelen pensar que queremos hablarle de alguna religión o culto? A mí me ha pasado en varias ocasiones, por lo que creí importante hablarles hoy sobre qué es la espiritualidad, en qué se diferencia de la religión, qué beneficios nos trae y cómo podemos aplicarla en nuestro día a día. Por lo que los invito a acompañarme en este viaje espiritual que promete ser muy interesante. La espiritualidad es un concepto profundo y multidimensional que abarca diferentes creencias, prácticas y valores que se relacionan con la conexión interior, la trascendencia y el sentido profundo de la vida. La espiritualidad se manifiesta en la búsqueda de un propósito más allá de lo material y en el cultivo de la conexión con uno mismo, con los demás y con el universo. A menudo suele asociarse con la religión, y si bien es cierto que ambos conceptos han sido parte fundamental de la experiencia humana a lo largo de la historia, la espiritualidad es más amplia, ya que puede ser experimentada de formas diversas por personas de distintas creencias e incluso por aquellos que se consideran agnósticos o ateos. Profundicemos un poco más en este asunto. Primeramente veamos cuál es la base de la diferencia entre la espiritualidad y la religión. La espiritualidad se refiere a la búsqueda interna de significado, propósito y conexión con lo divino o lo trascendental. Es una búsqueda personal que a menudo implica la exploración de la conciencia, la autoconciencia y la autotrascendencia. En esencia, la espiritualidad se trata de encontrar respuestas a preguntas fundamentales sobre la existencia y de desarrollar una relación íntima con uno mismo y con el universo. Por otro lado, la religión es un sistema organizado de creencias, prácticas y rituales compartidos por un grupo de personas. Tiene una estructura establecida con enseñanzas, dogmas, líderes religiosos y lugares de culto. La religión suele ofrecer un conjunto de normas y directrices que guían la vida de sus seguidores y les proporcionan un marco moral y ético. Veámoslo desde un enfoque personal contra un enfoque colectivo. La espiritualidad se centra en el individuo y su relación personal con lo divino. Es un camino interior que valora la introspección, la meditación y la contemplación. Permite a las personas explorar su propia identidad esencial, trascender las limitaciones del ego y buscar la iluminación o la realización espiritual. Mientras que la religión, por otro lado, se centra en la comunidad y en las creencias compartidas. Los seguidores religiosos se reúnen en lugares de culto para participar en rituales y prácticas comunes. La religión proporciona un sentido de pertenencia a una comunidad más amplia y a menudo establece normas sociales y morales que rigen la vida de sus miembros. Y si lo analizamos desde un enfoque de flexibilidad contra estructura, la espiritualidad tiende a ser más flexible y abierta a la interpretación personal. Las personas pueden adoptar prácticas y creencias espirituales que resuenen con su experiencia y perspectiva únicas. No hay reglas estrictas en la espiritualidad, lo que permite a cada individuo desarrollar y explorar su propio camino espiritual. Por otro lado, la religión se basa en una estructura definida y en normas establecidas. Las enseñanzas religiosas a menudo se transmiten a través de textos sagrados y la interpretación está sujeta a la autoridad religiosa. Las prácticas religiosas están prescritas y deben seguirse según los lineamientos establecidos por la tradición religiosa. Por lo que para concluir este punto, podemos resumir que tanto la espiritualidad como la religión ofrecen a las personas formas de conectarse con lo divino, encontrar propósito y dar sentido a la vida. La espiritualidad se enfoca en el viaje interior y la autorreflexión, mientras que la religión se basa en la comunidad, la tradición y la estructura. Sin embargo, es importante señalar que estas dos dimensiones no son mutuamente excluyentes. Muchas personas encuentran un equilibrio entre ambas, combinando prácticas espirituales personales con la participación en una comunidad religiosa. Una vez dejadas claras estas diferencias entre espiritualidad y religión, veamos cuáles son los beneficios que nos trae practicar la espiritualidad, independientemente de las creencias específicas de cada cual. El primero es que nos proporciona un sentido de propósito. La espiritualidad ayuda a las personas a encontrar un propósito más profundo en la vida. Al conectar con algo más allá de lo material, se puede experimentar un sentido renovado de dirección y significado.
Por otra parte, practicar la espiritualidad puede contribuir a la reducción del estrés, la ansiedad y la depresión. La conexión con aspectos trascendentales de la existencia puede brindar mucho consuelo y serenidad en tiempos difíciles. También fomenta la empatía, la compasión y la conexión con los demás. Esto puede mejorar las relaciones interpersonales y promover un sentido de comunidad. A través de la espiritualidad, las personas pueden explorar su mundo interior, comprender sus valores y desarrollar una mayor autoconciencia. También nos permite fortalecer la capacidad de adaptarnos y superar desafíos. La creencia en algo más grande puede proporcionar consuelo y determinación en momentos difíciles. En resumen, mis queridos viajeros, solo me queda recalcarles que la espiritualidad es un camino personal y único para cada individuo, y no existe una forma correcta de practicarla. Lo importante es encontrar prácticas y enfoques que resuenen con tu ser interior y te ayuden a cultivar una mayor conexión con lo profundo y lo trascendental. Les estaré dejando en la cajita de descripción un link a videos sobre cómo practicar la espiritualidad. Y hasta aquí el video de hoy. Espero como siempre que les haya gustado y sobre todo que les haya aportado nuevo conocimiento. Si ha sido así, los invito a suscribirse para no perderse ningún contenido de desarrollo personal y espiritual que estaré publicando. Déjenme saber en sus comentarios qué piensan sobre la práctica combinada de la espiritualidad y la religión. Y no olviden regalarme su like, que me hace muy feliz. Un abrazo a todos y hasta la próxima.